A las 6 de la mañana, sin red, sin errores. La regla final, sin fallas. Termina con ellas. Mañana no serán humanas, serán fantasmas. Capítulo 7. Agrio pero dulce. La mañana llegó demasiado pronto, arrastrando consigo el peso de una noche sin dormir. Ni Fring ni Becky habían descansado mucho, cualquiera podía notarlo. El cansancio se aferraba a sus cuerpos como una niebla invisible, entorpeciendo sus movimientos y dejando sombra bajo sus ojos. Sus mentes, sin embargo, estaban lejos de estar apagadas. Seguían enredadas en el recuerdo de la noche anterior, el beso, el fuego, las consecuencias. En la sesión de acondicionamiento físico de la mañana, Nan lo notó de inmediato. Estaba de pie sobre su tapete de yoga, brazos cruzados, observándolas con atención. Fring se estiraba perezosamente a un lado, mientras Becky estaba al otro extremo de la sala, golpeando el saco de boxeo. Sus patadas, normalmente poderosas, carecían de la fuerza habitual. Nan arqueó una ceja y murmuró lo bastante fuerte para que Fring escuchara. «¿Qué pasa con ustedes dos? Parecen zombies. ¿No durmieron?» Fring, a medio estiramiento, ni se inmutó. Miró a Nan y esbozó una sonrisa ladeada. «Nah», dijo con naturalidad. «Estaba ocupada planeando formas de fastidiarte a ti y a Becky. Hay que mantenerse productiva, ¿no?» Nan puso los ojos en blanco. «En serio, Fring», suspiró. «Necesitas concentrarte por una vez. La misión empieza mañana, y si Chen piensa que estamos flojeando, va a extender el entrenamiento otra vez. No pienso correr vueltas extras por tus tonterías». Fring solo rió por lo bajo, aunque por dentro agradecía la distracción. Al otro lado de la sala, Becky mantenía distancia física y emocional. Sus puños golpeaban el saco, pero su corazón no estaba en ello. Su cuerpo se sentía pesado, su mente nublada. La falta de sueño no era solo física, era emocional. Sus labios aún hormigueaban por el beso que decía arrepentirse, y su corazón no había dejado de agitarse desde que Fring la tocó así, la sostuvo así. Estaba en la misma unidad, lado a lado en formación, pero actuando como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Becky no quería darle a Fring la satisfacción de saber cuánto la había afectado en realidad. Se negaba a regalarle siquiera una mirada que alimentara su encanto confiado. Mantuvo su guardia en alto, los ojos al frente, como si nada hubiera cambiado. Y Fring estaba inusualmente callada. No porque no quisiera volver a molestar a Becky, no porque no se muriera de ganas de repetir cada segundo de ese beso, sino porque no quería ir demasiado lejos. No quería que Becky la viera solo como otra coqueta, otra rompecorazones, porque en lo más profundo, Fring sabía, lo que sentía por Becky no era solo atracción, no era solo química, era otra cosa, algo para lo que aún no tenía nombre. Así que fingieron que el beso no ocurrió. Fingieron que el silencio no pesaba. Fingieron que la mirada que compartieron accidentalmente en la sala de entrenamiento no ardía. Pero aunque jugaran al juego de la indiferencia, sus corazones las traicionaban. El recuerdo persistía en cada roce accidental de hombros, en cada mirada que duraba un poco más de lo debido. Ambas lo recordaban, y ninguna podía olvidarlo. «Becky, ¿qué pasa?», preguntó San con suavidad, acercándose a ella durante una pausa en la práctica. «¿Estás bien? Te ves cansada». Becky no se detuvo, sus puños golpeando el saco con un ritmo constante, aunque su energía no fuera la misma. Estoy bien de verdad», murmuró, con la respiración entrecortada mientras lanzaba otro golpe. Saint pasó una mano ligera y reconfortante en su brazo. «Puedes descansar un poco, ¿sí?
2 semanas de práctica intensa son más que suficientes. Honestamente, todos merecen un respiro antes de la última prueba de mañana. Becky se detuvo apenas un segundo, dejando que su empatía calara. Gracias, Saint, respondió con una débil sonrisa, antes de lanzar otro golpe fijo. Lo pensaré después de esta sesión. Su momento no fue coqueto, fue amable, suave. Saint solo estaba siendo el líder gentil que siempre era. Pero al otro lado de la sala, alguien no lo estaba manejando con tanta gracia. Frink. Estaba a mitad de un entrenamiento de combate con Frunk, su cuerpo moviéndose con precisión y fuerza, pero sus ojos se desviaban sutilmente hacia esa esquina donde Saint estaba demasiado cerca de Becky. Su mirada no era solo un vistazo, era cortante, filosa como una daga. Frunk intentó concentrarse en el ejercicio en pareja. Finalmente explotó. ¿Qué te pasa?, bufó esquivando un golpe. Solo porque aciertes el objetivo no significa que puedas quedarte mirando donde quieras. Me siento como un maniquí. Frink parpadeó, saliendo de su trance, y esbozó una media sonrisa. Oye, Frunk, ¿no crees que Saint se ve medio guapo hoy? Frunk frunció el ceño confundida. ¿Qué? Frink lanzó otro movimiento limpio hacia ella. ¿Tiene alguien en su vida? ¿Una novia? ¿Una esposa? Frunk levantó su ceja, casi perdiendo la guardia. Espera, ¿así que ahora vuelves a fijarte en chicos? Frink se encogió de hombros, con un aire de indiferencia. No me importa, la verdad. El encanto funciona igual con ambos. Guiñó un ojo y giró en otro movimiento, pero esta vez con una fuerza sutil detrás, como si su frustración se filtrara por las grietas. Frunk atrapó su brazo. Ya sabes la regla. Somos ángeles. No te enamores. Eso nos debilita, nos hace vulnerables. Conozco la regla, respondió Frink, su voz baja y cautelosa. Pero tal vez él sea como yo. Atrae a la gente, los envuelve con su encanto y luego... Su frase quedó suspendida en el aire como humo, amarga e inconclusa. Frunk entrecerró los ojos, notando algo más profundo en el tono de Frink. Eso es personal. ¿Cómo iba a saber yo algo así? Vamos ya, replicó Frink con desdén. Has entrenado con él más tiempo que cualquiera de nosotras. Debes saber qué tipo de hombre es. ¿Un mujeriego? ¿Un hablador seductor? ¿O solo otro falso príncipe con armadura? Frunk se echó hacia atrás con una risita. No, nada de eso. Saint es de los buenos. Es amable, atento, un completo encanto. Es como de la familia para todos. Lo queremos mucho. Y eso fue todo. La respuesta equivocada. El pecho de Frink se apretó, algo agrio agitándose en su interior, por razones que no quería admitir, ni siquiera ante sí misma. Ese elogio tan tierno hacia Saint encendió algo en su interior. En un solo movimiento, convirtió la conversación en combate. Sin previo aviso, ejecutó un giro limpio y poderoso. Con toda su fuerza canalizada en una rabia contenida, lanzó a Frunk fuera de pie y lo estrelló contra la colchoneta con un fuerte golpe. ¿Qué demonios?, gimió Frunk, aturdida en el suelo. No soy tu enemiga, Frink. Frink exhaló con fuerza, de pie sobre ella, con la mandíbula apretada y los ojos ardiendo. Entonces deja de hacerme actuar como si lo fueras. Se alejó con una gracia fiera, el eco de aquel beso con Becky aún ardiendo en sus labios, y ver a Becky con otra persona, por inocente que fuera, era algo que se dio cuenta de que no estaba lista para soportar. No cuando aún recordaba su sabor. Nan entró en la escena justo después de la caída, con las cejas levantadas y una sonrisa burlona formándose ya. Vaya, tranquila, tigresa. ¿Qué te pasa?, preguntó acercándose para ayudar a Frunk a levantarse del suelo. Hace unos minutos parecías media muerta, ¿y ahora estás aquí rompiendo huesos?
Frun gimió sujetándose la espalda de manera dramática. Gracias, Nan. Y sí, al parecer alguien anda con un nuevo y brillante crush en Zane y no puede soportar que hablara con Becky, así que naturalmente decidió usarme como su saco de boxeo. Nan parpadeó. ¿Qué? Dirigió la mirada hacia donde Becky y Zane aún conversaban. Zane sonriendo con suavidad, Becky respondiendo con expresiones cansadas pero educadas, y luego sus ojos se deslizaron lentamente hacia Frink. Nan lo vio con total claridad. No se trataba de Zane. Nunca se trató de Zane. Oh, susurró para sí misma, sonriendo como alguien que acaba de resolver un jugoso misterio. Lo sabía. Mientras tanto, Frink, ya ardiendo por la tormenta que llevaba dentro, se quitó la chaqueta suelta, revelando su torso tonificado, el sujetador deportivo pegado a su piel, mientras el sudor brillaba sobre sus abdominales. No le importaba quién la viera, pero alguien lo hizo. Al otro lado de la sala, Becky se quedó inmóvil. Su boca se entreabrió ligeramente, los ojos fijos en la figura de Frink. Su respiración se cortó y por un momento sus pensamientos estaban muy lejos del entrenamiento. Pero tan rápido como vino, apartó la mirada, sacudiendo la cabeza y lanzando un golpe fuera del saco, como si se castigara a sí misma por haber mirado. Nan rió por lo bajo. Ay, Frink, realmente sabes cómo atraer a tu presa directo a la trampa. Frink no dijo nada. Solo le lanzó a Nan una mirada de oscilación entre presunción y conflicto, antes de volver su atención a Frun. ¿Lista para otra ronda?, preguntó con naturalidad. Frun soltó un gemido, frotándose la espalda. Depende. Ya me rompiste la columna. Al menos haz algo útil y échame un poco de spray para el dolor antes de que empecemos otra vez. Le pasó el spray a Frink y se dio la vuelta, dejando su espalda expuesta. Frink puso los ojos en blanco, pero hizo lo que pedía, aplicando el spray con manos expertas. Ese preciso momento captó la atención de Becky. Alzó la vista solo por un segundo, pero fue suficiente. Las manos de Frink en la espalda de Fruk, el suspiro suave de Fruk cuando el spray tocó su piel. Su cercanía no era nada inapropiado, nada siquiera sugerente, pero fue suficiente. Suficiente para empujar a Becky directo a la tormenta. Se giró hacia el saco y empezó a golpearlo más fuerte, más rápido. Sus nudillos se difuminaron en el aire, su respiración salía entrecortada y áspera, pero incluso mientras entrenaba, seguía robando miradas, y cada mirada lo empeoraba, porque sin importar cuánto se repitiera que no debía importarle, ya le importaba. Un poco más abajo, Frink, gimió Frun, arqueando la espalda bajo el alivio frío del spray. Frink rió por lo bajo, sus dedos quedándose cerca de la curva del hombro de Frun. Empiezo a preguntarme seriamente qué clase de ángel eres, bromeó, con voz baja y juguetona. Frun resopló con un medio quejido entre risas. Basta, llevas 2 semanas golpeándome sin parar. Entonces déjame compensártelo con un masaje, ofreció Frink con una sonrisa, entrando directo en su modo coqueto de siempre, sin pensarlo mucho, hasta que lo sintió. Una presencia aguda, ardiente. Becky. Frink se giró lentamente y allí estaba ella, con los brazos cruzados, los ojos fijos, erguida detrás de ella, como una tigresa a punto de lanzarse. Su mandíbula estaba tensa, su expresión indescifrable, pero sus ojos, esos ojos eran fuego. Creo que convenientemente olvidamos la parte, empezó Becky, su voz calmada pero cortante, en la que se suponía que debíamos entrenar juntas. Frink parpadeó, enderezando su postura. Becky dio un paso adelante, su mirada inquebrantable. Ayer ni siquiera probamos nuestra compatibilidad en combate. Déjame corregir eso. Déjame derrotarte, usando tus propios malditos movimientos. La sala cayó en un silencio sepulcral. El aire se detuvo, como esperando a ver qué explotaría primero, la tensión o alguna de ellas. Frink sonrió de medio lado. Era lo mejor que había escuchado en todo el día.
Frin le dio la cabeza, su voz suave pero cargada de desafío. ¿Estás segura? Ya pareces como si no hubieras dormido. Los ángeles no se cansan, replicó Becky con dureza. Inténtalo. Un silbido lento escapó de los labios de Nan, mientras intercambiaba miradas abiertas de asombro con Frun. Mientras tanto, Zane dio una palmada, rompiendo el enfrentamiento. Está bien entonces, empecemos. La arena ya no era solo un espacio, era un campo de batalla cargado de algo mucho más profundo que la habilidad. Tensión, celos, deseo, orgullo, y ninguna de las dos iba a retroceder. Se enfrentaron, miradas clavadas. Becky adoptó su postura de boxeo, los puños levantados, los hombros tensos con una tormenta que aún no sabía nombrar. Frin, frente a ella, se deslizó en su pose característica de Kung Fu, calma, centrada, con las manos fluidas pero listas. Zane sopló el silbato, y en un instante el aire se quebró. Becky cargó como un huracán, cada golpe afilado, veloz, cargado con algo más que entrenamiento. Esto no se trataba de la misión, era personal. Con cada embestida vertía la frustración de la noche anterior. El beso, las burlas, la idea de que tal vez Frin solo estaba jugando con ella, que quizás lo de anoche fue solo otro truco en el libro de conquistas de Frin. Pero Frin no contraatacó. Se movía, con gracia, con deliberación, esquivando, bloqueando, desviando. Ni una sola vez golpeó, ni siquiera un roce ligero. Su defensa era implacable, pero no para presumir, era para absorber, para proteger, especialmente de Becky. La respiración de Becky se volvía más pesada, su enojo desbordándose. «¿Qué demonios?», soltó, su voz temblando más de emoción que de cansancio. «¿Por qué no contraatacas?». Los labios de Frin se abrieron antes de que su cerebro pudiera detenerlos. «Porque no quiero pelear contigo, quiero protegerte». Las palabras se derramaron, crudas y sin filtro, y Frin, al instante, se arrepintió de haberlas dicho en voz alta. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si intentara atrapar las palabras en el aire y tragárselas de vuelta, pero era demasiado tarde. El daño, o quizás la sanación, ya estaba hecho. Becky se congeló. Sus puños bajaron lentamente, su respiración aún atrapada en el pecho. Esa frase rompió algo profundo en su interior, un muro que ni siquiera sabía que estaba construyendo. La intensidad en sus ojos se suavizó, no con derrota, sino con algo más cálido, más tierno. No habló, no pudo. Su silencio dijo más que cualquier golpe. «Desde atrás». La voz de Nan rompió el golpe. «Frin, en serio, ahora». «¿Qué?», se quejó Frin, levantando los brazos dramáticamente mientras retrocedía. «Ella me está golpeando como si no hubiera mañana. Estoy cansada, ¿ok? Hora de descanso». Becky observó cómo Frin salía del círculo, frotándose la nuca con un suspiro exagerado y torpe. Parecía una retirada casual, pero Becky lo había visto, lo había sentido. Esa retirada no era por músculos cansados, era por cuidado, por contención. Frin no quería hacerle daño, ni siquiera por accidente, y esa verdad se alojó en Becky como fuego lento, calentando cada rincón del peso que había estado cargando. Ahora lo sentía con claridad. Zane levantó la mano. «Ganadora, Becky». Los vítores resonaron débilmente por el pasillo, pero Frun parpadeó incrédula. Nan, siempre la observadora silenciosa, entrecerró los ojos, no por el resultado, sino por Frin. Había algo distinto en ella hoy, más suave, y Nan, para su propia sorpresa, empezaba a creerlo. ¿Podría ser que Frin realmente estuviera enamorándose de Becky? La hora del almuerzo llegó y el equipo finalmente tuvo un respiro. La misión estaba programada para iniciar al siguiente día, dependiendo de la última orden de Chen. Por ahora podían relajarse un poco. La cafetería zumbaba con un murmullo tranquilo, bandejas chocando suavemente mientras el grupo se acomodaba alrededor de una mesa. «Chen nos va a llamar pronto», dijo Nan entre bocados.
Y ustedes dos mejor que se calmen. Nada de más dramas, por favor. No quiero más retrasos. Sí, díselo a ella, replicó Becky, apuntando su cuchara hacia Fring. Por favor, bufó Fring. Siempre eres tú la que empieza. Vives provocándome. Y la razón por la que te apodó Angry Bird finalmente tiene sentido, añadió Fring con una sonrisita. Todos sabemos que Chen te favorece, soltó Becky, entornando los ojos. Nan jadeó llevándose la mano a la boca. Becky, no digas eso en voz alta. Si alguien escucha, podría causar problemas serios. Como si no fuera verdad, murmuró Becky, rodando los ojos. La última vez que me regañaron fue por tu culpa, ¿recuerdas? Le recordó Fring. Sorry, no sorry, se burló Becky, encogiéndose de hombros. Nan gimió. Basta ustedes dos. Solo coman, por favor. Volvieron a su comida, la tensión suavizándose en un silencio más juguetón. Becky, siempre la más desordenada al comer, tenía un poco de salsa pegada en la comisura de los labios. Fring lo notó de inmediato. Claro que lo notó. Becky no podía verse más adorable que así. Se inclinó sin pensarlo y le limpió suavemente el labio con el pulgar. No comas así delante de Kir, susurró Fring, como si fuera un secreto que solo ella podía decir. Becky se quedó congelada, el corazón tropezando. Ese toque. Era el mismo toque de la noche anterior, el mismo que le hacía olvidar cómo respirar, pero no podía dejarlo ver, así que forzó una sonrisa burlona. ¿O qué? ¿Podría enamorarse de mí?, dijo sacudiendo el cabello. ¿Quién sabe? Si me trata bien, tal vez yo también. No pudo terminar. Fring le metió una cuchara de arroz en la boca, tan confiada como siempre. Solo un ángel es digno de otro ángel, dijo suavemente, con la coquetería marcada en cada sílaba. Nan dejó caer su cuchara dramáticamente, inclinándose hacia ellas como si estuviera a punto de revelar una conspiración. En voz baja soltó: «Saben que están completamente locas una por la otra, ¿verdad? Eso podría ser un gran problema». Las mejillas de Becky ardieron en carmesí. Abrió la boca para negarlo, pero antes de que pudiera hablar, Fring le pellizcó la mejilla juguetonamente, manteniéndola en su lugar. «Mastica bien», dijo con dulzura como regañando a una niña, y luego se volvió hacia Nan con su clásica sonrisa engreída. «Yo no puedo estar loca, Nan. No soy muy fan de ser la de abajo. Siempre estoy arriba». Guiñó un ojo. Becky se atragantó con el arroz. Nan se puso roja como tomate sin razón alguna. Becky tosió completamente fuera de sí, mientras Fring, tranquila como siempre, le ofrecía un vaso de agua con una sonrisa victoriosa, disfrutando de su propia pequeña travesura. Más tarde, esa tarde, el sol descendía tras los altos ventanales del centro de entrenamiento, bañando todo con un resplandor dorado y sereno. El eco de los puños chocando, las bromas ruidosas se había desvanecido. El silencio se deslizaba suave y lento, como el final de una canción que no querías que terminara. El equipo se había dispersado. Zane descansaba. Frum aplicaba hielo en su hombro. Nan se extendía sobre un puff revisando su tablet medio dormida. Pero Becky estaba sola junto al dispensador de agua, sosteniendo una botella como si guardara respuestas. Miraba al frente, perdida en pensamientos de los que no podía huir. La voz de Fring susurrando: «Quiero protegerte», aún resonando en su cabeza. Odiaba cómo la hacía sentir segura y confundida al mismo tiempo. Y entonces ahí estaba ella, Fring. Pasos suaves, una presencia tranquila, la chaqueta de nuevo sobre los hombros, pero los ojos aún desnudos. Se pararon juntas otra vez sin hablar, solo respirando el mismo aire, como si la gravedad funcionara distinto cuando estaban cerca. «No tenías que haber sido tan blanda conmigo», dijo Becky al fin en voz baja. «No lo fui», respondió Fring igual de suave.
Eres más fuerte de lo que crees. Becky la miró de verdad. Por un segundo, todos los muros entre ellas parecían transparentes. Podía verlo en los ojos de Flynn, el peso de la contención, el caos detrás de su calma. Siempre actúas como si nada te afectara, dijo Becky entornando apenas los ojos. Pero yo creo que, en realidad tienes miedo. Flynn rió por lo bajo. Quizás estoy aterrada. ¿De qué?, preguntó Becky. De ti, susurró Flynn. Becky parpadeó sin esperar esa respuesta y sin embargo tenía perfecto sentido. Antes de que pudiera contestar, un timbre resonó en todo el pasillo. La voz de Chen se expandió por los altavoces. Aurora Borealis. Informe de misión en 15 minutos. Prepárense. Flynn exhaló lenta y pesadamente. Sus ojos se encontraron con los de Becky, quietos, buscadores. Sobrevivamos a esta misión, dijo, apenas por encima de un suspiro. Becky sostuvo su mirada, algo brillando en sus ojos. Y después, una sombra de sonrisa curvó los labios de Flynn, mitad de esperanza, mitad reto. Entonces tal vez dejemos de fingir. Con eso, se dio vuelta y se adelantó con pasos firmes, dejando una tormenta atrás en silencio. Becky permaneció inmóvil, su corazón enredado en el peso de las palabras de Flynn. Dejar de fingir. ¿Qué significaba en realidad? ¿Una rendición? ¿Una confesión? ¿Un comienzo? Cerró los ojos por un segundo, inhalando con fuerza. Había una misión, un deber que venía antes que cualquier emoción. Ella era la mejor de los ángeles, y los ángeles no flaqueaban por sentimientos. Enderezó los hombros, calmó su respiración y caminó hacia la sala de reuniones, con fuego en el pecho y silencio en su andar. Algunas guerras se peleaban con armas, otras con lo que quedaba sin decir. El pasillo afuera de la sala de reuniones vibraba con tensión. Las botas resonaban. El piso pulido brillaba. Todos sabían que esto ya no era un simulacro, era el tramo final. La misión para la que habían entrenado hasta ahora, a solo unas horas. Dentro de la sala de informes con paredes de vidrio, Chen estaba de pie, brazos cruzados, como una tormenta silenciosa. Su sola presencia podía silenciar una habitación, y por supuesto lo hizo, excepto por una voz. ¿Crees que por fin tendremos sillas con respaldo?, susurró Nan a Flynn mientras entraban, con un tono juguetón. Flynn sonrió de lado. Creo que tendrás suerte si Chen te deja conservar la columna. Nan fingió un jadeo. Grosera. Y yo que pensaba regalarte mi última barra de proteína antes de que todos ardamos en llamas. Desde el otro lado del cuarto, Becky carraspeó de manera exagerada. ¿Pueden coquetear más bajito? Algunos estamos aquí para, ya saben, sobrevivir. Nan se inclinó sobre el hombro de Flynn. Se ve linda cuando está celosa. Flynn no respondió, pero su sutil mirada hacia Becky cargaba tanto de desafío como de afecto. La tensión en la sala era espesa, tangible como humo antes del fuego. El proyector cobró vida con un zumbido mecánico bajo cuando las luces se atenuaron, y un resplandor frío a su lado bañó los rostros de la unidad reunida. Chen dio un paso al frente, expresión indescifrable, y golpeó la mesa con el borde de un bolígrafo metálico. ¡Atención aquí! Los mapas parpadearon en la pantalla. Alfileres rojos marcaban ubicaciones. Una red de líneas señalaba movimientos, zonas, peligros, planes cuidadosamente diseñados, vidas atadas ahora a cada punto en la pantalla. Flynn debería haber estado tomando notas mentales. En cambio, sus ojos encontraron a Becky,
3 asientos más allá. Sus dedos golpeaban el bolígrafo contra el borde de su cuaderno, firmes y precisos, el ceño ligeramente fruncido, decidida, intocable, hermosa. Fring apartó la mirada antes de ser descubierta mirándola. La voz de Chen cortó el pesado silencio. Este es el tramo final. A todos se les ha asignado una nueva base. El apartamento A, ahora completamente adaptado a los estándares de campo, operarán desde ahí hasta que la misión termine. Una nueva diapositiva apareció. Kit de equipos ordenados con precisión, de esos que la hacían real. Lentes infrarrojos, parches de comunicación, pulseras encriptadas, tablets rastreadoras ultradelgadas, no más simulaciones de entrenamiento, no más escenarios fingidos. Su equipo, identidades y rutas de escape ya están asegurados, continuó Chen. Se desplegarán a las 0600. Hasta entonces, manténganse alerta, manténganse en silencio, manténganse cuerdas. Un silencio. Y entonces Fring levantó la mano, voz con confianza perezosa. ¿Y qué hay de mantenernos sexys? Ni un músculo se movió en el rostro de Chen. Asumo que fallarán miserablemente en eso. Nan soltó una risa fuerte y sin disculpas. Becky no rió, pero la más mínima sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Fring la vio, y quizás, solo quizás, eso aceleró un poco su corazón. Pero Becky atrapó la mirada de Fring y borró la sonrisa como si nunca hubiera existido. La sala había quedado en silencio. Solo el zumbido tenue del proyector y el crujido de algunos papeles llenaban el espacio, pero cada palabra cortaba limpia y directa hasta el hueso. Becky, dijo, entrecerrando apenas los ojos hacia ella, cuando estés cerca de Kir, mantente alerta. No solo observes, mídelo. Cada mirada, cada paso, cada respiro. Anticipa su próximo movimiento antes de que lo haga. Es una víbora vestida de terciopelo. No dejes que la suavidad te engañe. Becky asintió apenas, apretando la mandíbula en silenciosa comprensión. Chen se volvió hacia Nam. Nam, tú mantente alerta. Sí, Dios no lo quiera. Empieza a sospechar que algo anda mal. Hazte la reina del drama. Distráelo. Desvía su atención. Haz lo que sea para alejarlo del rastro. Mantente cerca de Becky cuando puedas, pero cuando estén a solas, protégela desde la distancia. Nan se irguió con su teatralidad de siempre, levantando la mano en un saludo descuidado. Señor, con todo respeto, yo nací para el drama. Le saca un leve suspiro a Becky y apenas una sonrisa a Fring. Entonces los ojos de Chen se posaron en Fring. ¿Y tú? Su voz bajó. Eres la capa final de protección. Siempre observando, siempre lista. Mantente fuera de la vista de Kir, pero síguelo. Cada maldito segundo. Estás equipada con lo que necesitas. Si las cosas se tuercen, no dudes. El ceño de Fring se frunció, sus manos se tensaron contra sus muslos. Pero escucha con atención, añadió Chen. Necesitamos a Kir vivo. Necesitamos la ubicación de la fórmula. Si sospecha algo y ataca a Becky, tomas el control. Neutraliza, protege, desarma, pero no lo mates, a menos que no haya otra opción. ¿Entendido? La voz de Fring salió baja y firme. Sí, señor. Becky no la miró, pero Fring lo sintió igual. El peso silencioso de su mirada rozándola como viento en la piel. Ahora, Chen retrocedió caminando despacio, dejando que sus siguientes palabras cayeran con gravedad deliberada. Esta misión es completamente suya. Solo ustedes 3 ángeles. Nos contactan solo si es una emergencia, vida o muerte. La sala cayó en un silencio absoluto. Una de las reglas supremas, continuó Chen, es esta. Si los ángeles fallan su misión, termina con ellos, sin pistas, sin rastros,
sin segundas oportunidades. Un silencio helado se instaló, de esos que se envuelven alrededor de los huesos. No revelen nada, dijo Chen con firmeza, ni sobre esta base, ni sobre los demás agentes aquí. Si este lugar se expone, hizo una pausa, ojos inescrutables. No sabemos cómo será el mundo después de eso. Flynn tragó saliva. Nan dejó de sonreír. El bolígrafo de Becky quedó inmóvil en su mano. La voz de Chen se suavizó, no débil, sino humana. No es que no nos importe. Ustedes son familia, cada uno de ustedes, pero no podemos arriesgar la vida de toda la familia. Aquí no solo sobrevivimos, y si esta base se ve comprometida, el trabajo que hemos hecho, la gente que hemos protegido, todo podría caer. Las miró a cada una. Así que no duden en pedir ayuda, pero nunca lo den por sentada. Cada paso que den allá afuera estará acompañado de riesgo. Se irguió. Tienen 3 meses. 3 meses para completar esto. Hágame sentir orgulloso. Y entonces su voz bajó una última vez en algo casi sagrado. Mañana se convertirán en fantasmas. Una pausa, de esas que hacen que los corazones latan más fuerte. Esta noche sigan siendo solo humanos. Sus ojos se detuvieron un momento más. Solo no se mueran. De acuerdo. Y la reunión terminó. De regreso en su cuarto, Flynn lanzó su bolso sobre la litera, el golpe cortando el aire espeso, las paredes, que antes vibraban con charla nocturna en susurros, risitas somnolientas y planes a medias, se sentían inusualmente quietas. Becky entró un momento después, silenciosa pero nunca invisible. Su presencia siempre llegaba como un sonido, suave, pero inevitable. Siempre habían compartido este cuarto, 2 camas individuales, un pequeño escritorio entre ellas, paredes cubiertas con mapas pegados, garabatos, momentos congelados de risa, ahora envueltos en la incertidumbre de mañana. Flynn se apoyó en el marco de la ventana, mirando la ciudad vibrar más allá del vidrio. ¿Crees que estamos listas? Becky no respondió de inmediato. Se arrodilló para abrir su bolso, moviéndose con calma ensayada. Creo que hemos entrenado lo suficiente como para actuar como si lo estuviéramos. Flynn dudó observándola. Un pensamiento se coló, no invitado y pegajoso, con algo que no quería nombrar. ¿Lo has hecho antes? Becky se detuvo. ¿Qué? ¿Te refieres a una misión? No. Flynn apartó la mirada, fingiendo ajustar el pestillo de la ventana. Me refiero a atraer a alguien, con encanto, fingir ser la debilidad de alguien. Becky se quedó en silencio, luego se levantó del todo. Su voz bajó en un tono aterciopelado, cargado de confianza tranquila y algo más suave, algo solo para Flynn. No, no lo he hecho. Nunca lo necesité. Se acercó un poco más, el mentón ligeramente alzado. La mayoría de la gente, por muy dura que actúe, se derrite bajo el peso de mi carisma divino. Flynn soltó una risa seca, pero sus ojos traicionaban la sonrisa que quería escapar. Sí, claro, bufó, girándose hacia ella. Estás tan llena de ti misma. La sonrisa de Becky se ensanchó, disfrutando del ritmo familiar entre ellas. Tú, por ejemplo, se recostó en su cama, brazos cruzados bajo la cabeza, ojos chispeantes. Has estado volviéndote loca por mí desde el primer día. Admítelo. Flynn se giró bruscamente, fingiendo ofensa. ¿Qué? ¿De verdad crees eso? Agarró una toalla de su cama
y se la lanzó a Becky riendo por lo bajo. Esto es increíble. Becky atrapó la toalla en el aire con un encogimiento de hombros presumido. Y sin embargo eres tú la que se pone nerviosa. Flynn sonrió de lado y sacudió la cabeza, luchando contra el ritmo acelerado de su corazón ante la audacia de Becky. Ya quisieras, murmuró. Luego, tras una pausa, si realmente piensas eso, significa que caíste en mi trampa, ¿no? Becky arqueó una ceja. ¿Tu trampa? Flynn se inclinó un poco, voz baja y burlona. Eres tan fácil, pajarito. Honestamente a veces me preocupa que en lugar que Kirk caiga por ti, seas tú la que termine encantada por él. Eso hizo que Becky se sentara derecha. El brillo juguetón en sus ojos se apagó apenas, mientras algo más pesado se filtraba. Sabía que nunca podría ser real, dijo en voz baja, esponjando su almohada como si fuera lo único que la sostenía. Gracias a Dios no caí en tu juego, por mucho que intentaste hacerme una de tus aventuras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo y dolieron. La sonrisa de Flynn se desvaneció. No dijo nada. Apretó la mandíbula mirando hacia otro lado. Hombros rígidos, ojos fijos en la oscuridad afuera de la ventana. El peso de esas palabras se instaló en su pecho, no porque fueran mentira, sino porque tampoco eran del todo justas. El silencio que siguió no fue cómodo, no fue juguetón, fue agudo y frágil, como si algo sagrado se hubiera resquebrajado. Becky giró la cabeza lentamente, de pronto demasiado consciente de la quietud. Miró la espalda de Flynn, ahora delineada por la luz de las estrellas que entraban por el vidrio. Y por primera vez en un cuarto que siempre había parecido seguro, algo entre ellas parecía estarse escapando. El cuarto se sentía más pesado que minutos antes. La broma juguetona había dado paso a algo más callado, cargado e innombrable. Una tensión suave flotaba entre ellas, espesa como el aire nocturno afuera. Becky volvió a esponjar su almohada, más despacio esta vez, dándose cuenta de que sus palabras habían cortado más hondo de lo que pretendía. Se mordió el labio. No había querido herir tanto, especialmente no a Flynn, especialmente no esa noche. Giró apenas la cabeza, observando la espalda de la chica en la ventana, hombros tensos, manos levemente apretadas a los costados. Un suspiro se le escapó antes de poder contenerlo. La voz de Becky llegó más suave ahora, más tierna. ¿Crees que todo cambie mañana? Flynn se quedó inmóvil un segundo, demasiado largo. Luego su voz surgió, baja y queda. Quizá, dijo. Pero espero. Se detuvo, tragando contra el peso en su garganta. Espero que siga igual. El pecho de Becky se apretó, su corazón tropezó, luego se aceleró, un dolor sutil floreciendo adentro. Forzó la pregunta. ¿Qué? Flynn giró apenas lo suficiente para mirarla por encima del hombro. Sus ojos eran indescifrables, pero en ellos titiló algo, como una llama vacilando en el viento. Nosotras. Esa sola palabra resonó. Un silencio cayó en el cuarto, lo bastante largo para sentarse como un latido bajo el agua. Becky bajó la mirada, jugueteando con el borde de su manta. Su voz, cuando salió, fue apenas un suspiro. Si algo definitivamente va a cambiar. Levantó la vista.
su mirada anclándose en la de Frin. Seremos nosotras. Frin parpadeó, sorprendida, con el pecho apretándose alrededor de algo que no había tenido el valor de admitir, ni siquiera para sí misma. ¿Qué quieres decir? La verdadera prueba empieza mañana, respondió Becky. Ahora estaba sentada erguida, su cuerpo quieto, su rostro abierto y serio, de una manera que Frin rara vez veía. Frin dio un paso lento hacia adelante. Su voz era más baja ahora, un leve temblor escondido bajo la calma. Entonces, ¿crees que no vamos a sobrevivir? Creo que si seguimos fingiendo que aquí no hay nada, no vamos a sobrevivir como nosotras. Frin se congeló. Y ahí estaba, casi. Su pulso resonaba en sus oídos. Todo en ella gritaba por decir algo, cualquier cosa, dejar de huir. Becky, susurró. El sonido de su nombre en la voz de Frin, apenas audible, quebró algo dentro de Becky de par en par. Los ojos de Becky buscaron los suyos, amplios, vulnerables, esperando, una invitación silenciosa. Por favor, dilo tú también, por favor. No me dejes a medias. Y Frin, por una vez, no retrocedió. Se acercó. Sus labios se entreabrieron. Palabras justo en el borde. Entonces, la puerta se abrió con un crujido. La cabeza de Nan se asomó. Su cabello atado en un moño torcido, ojos grandes como los de una niña al borde del llanto, intentando no demostrarlo. ¿Puedo dormir aquí esta noche?, preguntó con timidez. Por alguna razón no puedo dormir. Creo que estoy horneando en pánico en mi cabeza o algo así. Mi cuarto se siente demasiado callado. Frin rodó los ojos. Perfecto timing, como siempre. Cállate, me adoras, murmuró Nan, entrando ya y acurrucándose al pie de la cama de Becky como un perrito fiel. Becky parpadeó, escondiendo el brillo vidrioso en sus ojos, y le hizo espacio. Frin suspiró y recargó la cabeza contra la pared. El momento se había ido, no olvidado, solo guardado cuidadosamente en el silencio de lo que pudo haber sido. Nan ya estaba medio dormida en minutos, roncando suavemente. Becky se acomodó de lado, mirando las sombras en el techo. Buenas noches, Lord Mac. Frin no respondió enseguida, pero después de un momento. Buenas noches, bebé. El corazón de Becky se detuvo por un instante, su respiración se atascó un segundo, y entonces Frin completó la frase. Pajarito. Becky soltó un suspiro profundo e intentó volver a dormir. Mientras tanto, Frin miraba las estrellas a través del vidrio, susurrándole más a la noche que a alguien en particular. Por favor, que esta no sea la última noche. Pero las estrellas, como los secretos, no dijeron nada.